Capítulo 21. El pecado de no orar. Y Samuel 12:23, así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. No orar es un terrible pecado. Para el pecador perdido es parte de su rechazo impío de Cristo. Para el Hijo de Dios es idéntico con la vida de alejamiento. No orar es otro nombre para la incredulidad. La falta de oración es el padre y el compañero de todo pecado vil, tanto como la cantina es el padre de la borrachera y como la lascivia es el padre del adulterio. No hay ningún pecado vil en el mundo del cual la falta de oración no sea parte de él y que una verdadera actitud de oración pudiera haber prevenido y curado. En sí misma la falta de oración es, no me cabe la menor duda, peor que el asesinato, peor que el adulterio, peor que blasfemar. Es más fundamental, revela más claramente el corazón. De hecho, aunque el homicidio, el adulterio y la blasfemia pueda sorprender a una persona descuidada, atrapado por la mente carnal, la falta de oración está en el corazón mismo, en la mente carnal misma, es un estado de enajenamiento de Dios. Mi mayor pecado y el suyo es la falta de oración. Mis fallas son fallas relacionadas con la oración. La falta de almas salvas en mi ministerio se debe principalmente a la falta de oración, no por falta de predicación. El alejamiento del gozo en mi corazón a veces es el fruto de la falta de oración. Mi indecisión, mi falta de sabiduría, mi falta de guía viene directamente de mi falta de oración. Todas las veces que he caído en pecado, que he fallado en mis deberes, que he estado desprovisto de poder o desconsolado por falta de consuelo, se lo puedo atribuir al pecado de la falta de la oración. Oh pecado horrible la falta de oración. El problema con las iglesias es la falta de verdadera oración. El problema con los predicadores es el mismo pecado, el problema con los de la banca es también el destructor pecado de la falta de oración. Para todo pecado que hemos cometido, toda falla, toda escasez, Dios habría tenido un remedio y una cura si hubiéramos orado suficientemente y en forma efectiva. Es un pecado cuando oramos y pedimos mal para gastarlo en nuestros deleites, es un pecado cuando oramos sin fe. Es triste más de lo que las palabras pueden expresar cuando hay una mala relación familiar, cuando hay agravias que no han sido corregidos, cuando hay falta de perdón, o rebelión o falta de amor por la Biblia o cualquier otro amor secreto por el pecado que se interpone a nuestras oraciones. Pero el mayor pecado relacionado con la oración, de todos es simplemente no orar. Nuestro más grande problema no es de que oramos en forma equivocada, sino que oramos muy poco o sencillamente no oramos. Tenemos nuestras frases formales con las que simulamos orar, pero muy frecuentemente son muy poco diferentes en realidad a las Aves Marías, a los Padres Nuestros de nuestros amigos católicos o a las palabras formales en las ruedas de oración de los budistas. La oración en el sentido de pedir a Dios cosas tan directamente como una mujer va a la tienda del supermercado con su canasto para comprar comestibles, o como el motorista que conduce a la estación de gasolina para proveerse de gasolina o de aceite, o como el niño que dice, pásenme el pan por favor. Yo digo que la verdadera oración de ir en forma definitiva y directa y con determinación a Dios para obtener cosas, es un proceso desconocido y que no ha sido experimentado por la mayoría de los cristianos, y esta falta de oración es lo que está detrás de toda la falta de fruto, de toda la falta de poder, de la falta de gozo en la vida del cristiano promedio. Los discípulos le rogaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Ellos no dijeron, Señor, enséñanos cómo orar, simplemente pidieron, Señor, enséñanos a orar. O que el pueblo de Dios abandonara su pecado de falta de oración y se pusiera a orar. Y, la prueba de que no orar es pecado. ¿Necesitamos probarlo? En primer lugar, no orar es pecado, ya que la Biblia claramente así lo llama. Samuel le dijo a los hijos de Israel: así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. 1 Samuel 12:23. El Espíritu Santo lo puso en el corazón de Samuel para que lo dijera, y el mismo Espíritu Santo lo había ya registrado para nosotros en la Biblia que dejar de orar es pecado. En segundo lugar, muchos pasajes de la Escritura mandan orar a los cristianos. Estos pasajes de la Escritura también demandan que oremos todo el tiempo orando sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y ese versículo no tiene contexto inmediato, no hay modificaciones, es un mandato impactante, directo, que los cristianos deben de orar literalmente sin cesar. Una vez más Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar. Lucas 18:1. Los hombres deben orar siempre y nunca rendirse, ese es el mandato de Jesucristo, no obedecerlo es pecado. Al cristiano le es mandado ponerse toda la armadura de Dios. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 14, 18. Hay muchos mandamientos en la Biblia en relación a que los cristianos deben orar. Jesús advirtió a sus discípulos más de una vez velar y orar para que no cayeran en tentación. Vemos repetidamente que Dios le dice al cristiano orar sin cesar, los hombres deben siempre orar y no desmayar, orar siempre con toda oración. Y cualquier violación al mandato sencillo de Dios es pecado. Cuando no oramos somos rebeldes, hijos desobedientes. Note la medida de nuestro pecado de no orar, debemos orar todo el tiempo, nunca cesar. Cualquier cosa que se quede corta de una oración constante es por lo tanto desobediencia y pecado. Si por un período corto de tiempo no oramos como debiéramos, entonces hemos pecado. Y si esa negligencia pecaminosa por la oración continúa, con pequeños intervalos a través de horas, días, semanas y meses o aún años, como ocurre en la vida de muchos cristianos, entonces no orar es un pecado extendido, es un pecado habitual y verdaderamente es una vida de pecado. No orar en forma continua por largo tiempo es la misma clase de pecado extendido como la borrachera o como el hábito de la drogadicción, que es repetida, extendida y habitual. Pero ¿cómo puede uno orar sin cesar? ¿No es eso un estándar imposible? Yo le respondo que la Biblia puede tomarse en forma literal, los estándares de Dios son estándares correctos, y las palabras de Dios dicen lo que intentan decir y significan lo que dicen. La oración debe provenir de un corazón como la fragancia del incienso que se quema en el altar día y noche todo el tiempo. El alma de un cristiano puede ser de tal forma poseída por Dios, tan hambriento por su presencia, que tanto la mente, consciente y subconsciente puede continuar la súplica, la búsqueda del rostro de Dios y su voluntad y sus métodos y su obra. Aquí tenemos un ejemplo. Un bebé duerme en su cuna cuando toda la familia está acostada, la madre se dispone a descansar y en la noche hay una pequeña disturbación e instantáneamente la madre se despierta. Ella estaba escuchando, estaba cuidando al pequeñito, aun cuando ella dormía. Su alma estaba tan determinada al cuidado de su pequeño que cuando su mente consciente dormía, el subconsciente tomó su puesto de estar atento en su oído y de vigilar aún a través de la obscuridad. En el campo del ganado del occidente de Texas, en donde yo crecí, la mayor parte de mi trabajo durante mi niñez fue hecho montado en un caballo. Muchos días yo monté por largas horas, algunas veces 10 o 12 horas al día. En una ocasión, después de un día largo y cargado, ya era bastante tarde, en la noche, cuando cansado hasta estar exhausto me dirigí en mi caballo color rojizo rumbo a casa. Al seguir el largo camino a través de los pastos del rancho, yo iba sentado derecho en la silla profundamente dormido. Cuando llegó a puerta y se detuvo, desperté. Cuando hube abierto el puerta y pasé y lo cerré, una vez más dormí en la silla hasta que el cansado caballo se detuvo a la puerta del corral. Mis músculos hicieron su trabajo acostumbrado de años cuando mis párpados estaban cerrados y yo dormía, pero parte de mí estaba consciente de mi caballo, mis pies en los estribos y el movimiento acostumbrado, y yo despertaba instantáneamente cuando el caballo se detenía. Mi querido amigo, si una madre puede estar consciente de su bebé cuando duerme, y si un jinete puede estar consciente de su caballo y mantener su equilibrio mientras duerme, ¿acaso no podrán los cristianos que con toda su alma aman al Señor y anhelan las bendiciones seguras que buscan, estar todavía conscientes de Dios cuando duermen? Una persona hipnotizada puede llevar a cabo ciertas órdenes a través del control de la mente subconsciente, así es por lo tanto tonto decir que no podemos hacer lo que Dios nos manda sobre la oración simplemente porque nuestra conciencia está dirigida a otros asuntos, o porque dormimos. Algunas veces, muy pocas, que Dios me perdone, he despertado de mi sueño para encontrarme en la misma presencia de Dios. Algunas veces he despertado en medio de una oración consciente. Cuán grande es nuestro pecado cuando no oramos. Ya que Dios nos ha mandado orar sin cesar, orar siempre, orar con toda oración siempre, por todos los santos. Cada momento de falta de oración entonces es pecado. No orar por períodos de tiempo largos y continuos es un pecado continuo, es un pecado habitual, es vivir en pecado, ya que es desobediencia al mandamiento llano y muy repetido de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. En tercer lugar, no orar es pecado porque deja la puerta abierta para todos los otros pecados. Esto se establece claramente por el mandato de Jesucristo en Marcos 14, 38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar y velar o continuar en forma alerta en la oración, como la única medida preventiva segura para no entrar en tentación.
En forma similar el mandato es dado en Lucas 22:40, orad que no entréis en tentación. Si los discípulos necesitaron de esa advertencia en el huerto de Getsemaní con Jesús, cuánto más lo necesitamos nosotros ahora. En efecto, en la oración modelo del Señor, la oración para todos aquellos que verdaderamente pueden llamar a Dios nuestro Padre que está en los cielos, se nos enseña expresamente a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración es el remedio para la tentación, la oración es la manera para vencer al malo. Relacionado con esto, hacemos bien en recordar que toda la armadura de Dios de la cual somos mandados a estar vestidos para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, y una vez más para que podáis resistir en el día malo, incluye orar siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración vence a Satanás. Por la oración uno puede estar firme contra las acechanzas del diablo y estar firme en el día malo. Un cristiano que estaba esclavizado por el hábito del tabaco me dijo: yo puedo aguantar un mediodía, pero después tengo que tener un cigarro. Me dijo cómo él había orado todos los días por este asunto y por horas parecía que había tenido la victoria, pero antes que el día terminara una vez más él caía en la tentación y el pecado. Yo le mostré que a él se le había dado la victoria por la oración por un poco de tiempo y lo que él necesitaba era victoria continua, y que para que él tuviera victoria continua necesitaba orar más. Me prometió orar cada media hora si era necesario y apartar tiempo de su trabajo y alejarse a un lugar a solas hasta que tuviera la victoria y continuar así hasta que la victoria permanente hubiera llegado, y así él conquistó aquello por lo cual había sido esclavizado. Nuestra manera de hablar, querido amigo, no sería diferente si uno hubiera orado como David: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios, o también, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Salmos 141, 3 y 19, 14. Y si Pedro hubiera pasado tiempo orando en vez de dormir en el huerto de Getsemaní, ¿el resultado no hubiera sido mucho mejor? Seguramente él cayó en la trampa porque no oró. Y así nosotros también negamos a Cristo y maldecimos y juramos, y puede ser delante de los enemigos de Dios, porque no estamos fortalecidos en el lugar secreto por la oración. Un viejo proverbio dice: Satanás tiembla cuando ve que el más débil de los santos se arrodilla, y bien que lo haga si ese santo realmente en forma directa y persistente clama a Dios para que le ayude contra el pecado y para que lo mantenga fuera de la tentación y para vencer al malo. El gran Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, escribió: la oración hará que el hombre deje de pecar, así como el pecado va a tentar al hombre a dejar de orar. Obras volumen 1 pac. 65. Sin duda alguna todos nuestros pecados se originan por nuestra falta de oración. Sin duda alguna la oración sincera y de todo corazón, la oración totalitaria, es el remedio para tener la victoria sobre nuestros pecados. En cuarto lugar, una prueba final de que no orar es pecado, la tenemos si solo examinamos los registros concernientes a los cristianos de la Biblia. ¿Cómo oraron? Si aquellos que agradaron a Dios oraron mejor, continuamente, oraron persistentemente y oraron hasta alcanzar la gloria, entonces seguramente nosotros pecamos cuando no nos asemejamos a ellos. El mejor ejemplo es Cristo mismo. Se nos dice que iba a una montaña aparte a orar. Mateo 14, 23. La gente le traía a los niños para que les pusiera las manos y orara. Mateo 19, 13. En el huerto de Getsemaní él dijo: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26, 36. Y él se fue y se alejó a un lugar solitario y allí oró. Marcos 1, 35. Y una vez más él se apartó a una montaña a orar. Marcos 6, 46. Grandes multitudes se reunieron para escucharle y para ser sanados, y él se apartó al desierto y oró. Lucas 5, 16. En el siguiente capítulo se nos dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6, 12. Y la mayoría de nosotros se nos olvida que cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, él fue glorificado delante de sus discípulos. Él había ido allí a orar, y al orar la apariencia de su rostro fue cambiada. Lucas 9, 28 y 29. A la mayoría de nosotros se nos ha olvidado que Jesús estaba orando cuando los discípulos le pidieron que los enseñara a orar, y entonces les dio la oración modelo. Fue la oración de Jesús que condujo a la gran confesión por Pedro de que Jesús era el Cristo de Dios, como se ve en Lucas 9, 18, 21. Cuando Jesús le dijo a su Padre: yo sabía que siempre me escuchas, en Juan 11, 42, debe haber querido decir de que él siempre estaba orando. Que Dios nos perdone de que no oramos como Cristo oró. Nuestra falta de oración muestra cuánto ignoramos los mandatos de Dios de asemejarnos a Jesucristo.
En los tiempos bíblicos el templo era literalmente la casa de oración y fue hecha con el propósito de que fuera eso para todas las gentes. Los cristianos de la Biblia ayunaron, oraron en ceniza y silicio y lloraron mientras oraban, muchas veces estuvieron en vela toda la noche en oración. Pablo y Silas oraron a la medianoche en la cárcel de Filipos. Un pequeño grupo en la casa de María oró por largas horas hasta que Pedro fue librado de la cárcel. Hechos 12, 13, 17. Antes del Pentecostés los apóstoles y María y los hermanos de Jesús y algunos otros continuaron unánimes en oración y súplica, Hechos 1, 14, hasta que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos como había sido prometido. Más adelante cuando los apóstoles convocaron a algunos de los diáconos para que se encargaran de atender las mesas de las viudas pobres les prometieron: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, la oración primero y la predicación después, Hechos 6, 4. Cuando hombres consagrados se reunieron en Antioquía como Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, ellos ministraron a Dios y ayunaron hasta que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, Hechos 13, 1, 3. Ese es el secreto de todos los grandes movimientos misioneros. La oración, ministrando al Señor, ayunando y una vez más orando y ayunando. Todas nuestras excusas por la falta de poder del Espíritu de Dios, como fue manifiesto en los tiempos del Nuevo Testamento, podrían ser correctamente ignoradas. La verdadera diferencia entre las iglesias neotestamentarias y las iglesias de hoy, entre los predicadores del Nuevo Testamento y los predicadores de hoy, entre los cristianos del Nuevo Testamento y los cristianos de hoy, es en la cuestión de la oración y el poder que viene por medio de la oración. Si los cristianos del Nuevo Testamento tuvieron la idea correcta de servir al Señor, entonces nosotros tenemos la idea equivocada. Si ellos tuvieron razón en la manera de orar, entonces nosotros estamos equivocados por no orar tanto como ellos lo hicieron. Si no seguimos el ejemplo de los héroes de la Biblia en la oración, entonces nuestra falta de oración es pecado. Y si nos comparamos con los misioneros como Cady, Hudson y Hudson Taylor, qué deslumbrante es el pecado de nuestra falta de oración. Cuando nuestra falta de oración se compara con las oraciones de Brainerd, quien pasaba días en ayuno y oración a menudo de rodillas en la nieve, en los bosques primitivos rogando a Dios por la salvación de los indios en EU, cuán falsas parecen nuestras excusas para no ganar almas. Cuando leemos de las largas vigilias de Carlos G. Finney en los bosques o en las pilas de paja o en los días de ayuno y oración que resultó en un bautismo nuevo y fresco de poder una y otra vez y en avivamientos maravillosos y en cientos de almas salvadas, ¿cómo podemos disculpar nuestro pecado de la falta de oración? Cuando aprendemos cómo Jorge Muller oraba y alimentaba a miles de niños huérfanos, cómo oraba y enviaba misioneros hasta el fin del mundo, cómo oraba y daba Biblias y libros y tratados por miles y miles, y cómo recibió más de $7 millones de Dios sin jamás haberle pedido a un hombre un solo centavo, cuando él suplicaba a Dios y arguía con Dios y sabía lo que era esperar diariamente en Dios comparados con Muller, qué pecadores somos nosotros en nuestra falta de oración. Y los resultados tristes de nuestra falta de oración. Además del hecho de que nuestra falta de oración abre la puerta a todo pecado, quiero llamar su atención a algunos resultados trágicos de nuestra falta de oración. En primer lugar, el pueblo de Dios no tiene lo que debería de tener. Muchos no tienen sus necesidades diarias porque no oran como se les ha mandado orar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. Sin duda muchos de los que están enfermos, están todavía enfermos porque no han obedecido al mandamiento de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga oración. Y muchos de los que permanecen enfermos es porque no llaman a los ancianos de la iglesia para que oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor como el Señor lo dijo, y así no han recibido la bendición prometida de que la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Santiago 5, 13, 15. Muchos están indecisos en duda sobre su deber, les falta sabiduría porque no han obedecido a Dios cuando Él les ha mandado, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1, 5. Tales cristianos no tienen porque no piden. Santiago 4, 2. No piden y por lo tanto no reciben, no buscan y por lo tanto no encuentran, no llaman y por lo tanto la puerta no se les abre. Mateo 7, 7, 8. Algunas veces hay otros impedimentos pero muchas veces simplemente no tenemos porque no pedimos. Muchos de los hijos de Dios van por este mundo como huérfanos como si Dios no los amara, como si Dios no pudiera o no quisiera cuidar de los suyos. Qué triste.
Israel anduvo vagando por 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida, ellos podrían haber tenido lo que Dios quería que ellos tuvieran antes. Yo esperé para casarme hasta terminar la universidad y pagar mis deudas de la escuela y después mi novia me dijo que ella se habría casado conmigo desde antes si tan solo se lo hubiera pedido. Mucha de la pobreza y frustración y la falta de victoria y de gozo que aflige a los cristianos es simplemente porque no oran. O los resultados de la falta de oración. Muchos cristianos mueren prematuramente porque no oran. Hay muchos ejemplos en la Biblia de esto. En 2 Crónicos 16, 12, 13, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Asa estaba enfermo y en su enfermedad no buscó al Señor sino a los médicos y murió. La clara implicación es que si él hubiera orado, él hubiera vivido. En 1 Crónicas 10, 13, 14 se nos habla de la muerte del rey Saúl. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David hijo de Isaí. Aquí claramente se infiere que Saúl murió por sus transgresiones y particularmente por pedir el consejo de una medium espiritualista en vez de orar al Señor. Por otro lado, en Isaías 38, 1, 2, 5 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Claramente Ezequías hubiera muerto de acuerdo al plan original de Dios. Cuando oró, Dios cambió su plan. La Biblia no nos enseña que el que ora va a vivir para la eternidad, sin morir, pero sí enseña que muchos mueren prematuramente cuando deberían de vivir más, con más grandes bendiciones si hubieran orado. De la misma manera otra gente muere porque simplemente no ora. Por ejemplo, Dios había planeado destruir a toda la nación de Israel y hacer de Moisés y su familia una nueva nación, pero Moisés oró y Dios los perdonó y no hizo aquel mal que había pensado hacer a su pueblo. Éxodo 32, 9, 14. Es probable que la oración de Abraham haya rescatado a Lot vivo de Sodoma. Y sabemos que Dios escuchó la oración Esther y de sus siervas y de Mardoqueo y sus amigos para salvar las vidas de los judíos que iban a ser destruidos por la conspiración de Amán, como se nos dice en el libro de Esther. Dios hubiera detenido la guerra y dado una victoria más pronto si hubiéramos orado como debimos, salvando a millones de vidas. Así, debido a nuestra falta de oración nos perdemos de muchas bendiciones. La gente está enferma cuando debería de estar bien, algunos mueren cuando deberían de vivir, algunos negocios fracasan cuando deberían prosperar y la gente sufre hambre y falta de ropa adecuada cuando deberían estar bien cubiertos y bien alimentados para la gloria de Dios si tan solo hubieran orado. En segundo lugar, otro resultado triste de nuestra pecaminosa falta de oración es que la obra de Dios sufre y languidece. En 2 Crónicas 7, 14 Dios claramente promete escuchar a su pueblo cuando vengan en humildad y en oración y súplica y arrepentimiento. Nosotros sabemos de muchos avivamientos en los tiempos bíblicos que vinieron como resultado de períodos de oración y de esperar en Dios. Siempre es cierto que no tenemos avivamientos porque no oramos sinceramente con un abandono santo, así como obedecer a Dios. Por supuesto, la clase de oración correcta nos va a llevar a la obediencia y al poder. Los orfanatorios en Bristol, Inglaterra, fundados por George Muller, prosperaron por la oración. Era tan manifiesto que nadie podía dudar que la única razón esencial por la que Dios bendijo y mandó los medios necesarios era porque el pueblo había orado con expectación y con fidelidad. Muller no le pidió dinero a nadie y a menudo no le daba a conocer a nadie sus necesidades excepto a Dios. ¿Qué ejemplo para probar que cuando la obra de Dios languidece es por falta de oración? Y por supuesto me refiero a la obra que es realmente la obra del Señor. No me refiero que nosotros podemos, por la oración contraria a la voluntad de Dios, hacer que prospere nuestra propia obra diciendo: en el nombre de Cristo. Sino que la obra de la planeación del mismo Señor languidece solamente cuando el pueblo de Dios no ora obedientemente. Hudson Taylor y la misión interior de la China son una evidencia moderna de que la obra de Dios languidece por la falta de oración y que prospera bajo la oración.
Cuando muchas misiones denominacionales que dependían de la organización denominacional y la promoción para sus fondos eran abrumadas por sus deudas y tuvieron que atrincherarse continuamente. La misión interior de la China, que avanzaba solamente por la fe, dependiendo solamente de Dios sin ninguna organización para levantar fondos, prosperó y creció esparciendo el evangelio a millones, y enviando continuamente nuevos grupos de obreros los cuales eran bien provistos en respuesta a la oración. En muchos casos cuando he sido usado por Dios en una campaña de avivamiento bendecida en alguna localidad, 1 o 2 cristianos consagrados me han dicho: he estado orando por 2 años para que Dios lo trajera a usted aquí para estos servicios, esta campaña es la respuesta a mi oración diaria de muchos años. Si la gente simplemente orara. Orara fervientemente, orara en forma efectiva y orara con un santo abandono, la obra de Dios no languidecería. El decaimiento en las iglesias, el enfriamiento o apagamiento de los fuegos de avivamiento, la tibieza en las iglesias son el fruto de nuestra falta de oración. En tercer lugar, innumerables almas van al infierno porque no los oramos. Nada podría mostrar más incisivamente la iniquidad de la falta de oración que esto. Si los cristianos no oran como deberían, muchos de que ellos pudieran ganar irán al infierno. Es fácil ver que la gente no puede ser salva sin el evangelio. La Biblia tan claramente dice cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Si nadie va a predicar el evangelio y si los pecadores no escuchan el evangelio, entonces los que podrían ser salvos no serán salvos. Pero así es igualmente cierto que si la gente sigue sin orar, su ministerio será inefectivo, y en la proporción en que oren, ellos mismos al ser elevados a Dios en oración ferviente por otros, su ministerio será movido poderosamente por el Espíritu de Dios para la salvación de las almas. Es absolutamente imposible desconectar el fuego del avivamiento de la oración. Es absolutamente necio suponer que alguien va a tener un ministerio fructífero si no es sostenido o llevado a Dios por oración ferviente, ya sea por el ministro solo o por sus propias oraciones unidas a las oraciones de otros. Oh, cuántas pobres almas perdidas están en el infierno hoy, porque alguien no oró. Y lo que revela de nuestros malos corazones el pecado de la falta de oración. Si alguien mata a una persona, eso puede mostrar odio premeditado, homicidio deliberado, o puede mostrar un arranque repentino de mal carácter en un pleito, o puede mostrar simplemente falta de cuidado al conducir, o el homicidio. O la muerte puede haber sido completamente accidental. Cuando una persona se emborracha puede mostrar que está enfermo, esclavizado por el hábito, que en realidad es una enfermedad. Tal hombre puede merecer más lástima que culpa, y él bajo otras circunstancias podría ser alguien generoso, honesto, amado y respetado grandemente por aquellos que lo conocen. Cuando una persona comete adulterio puede mostrar un curso de mucho tiempo de pecado deliberado y de depravación, o puede ser simplemente el resultado de un arranque inesperado de pasión bajo una situación de tentación poco común tal que la persona no esperaba y bajo circunstancias bajo las cuales la mayoría hubiera también cedido. Todos estos pecados externos impactantes muestran algo del pecado en el corazón. Pero no revelan tanta maldad como el pecado de la falta de oración, porque el pecado de no orar revela algunas cosas impactantes sobre el estado del corazón de todos nosotros que no oramos constantemente, que no vivimos en la actitud de una oración incesante. En primer lugar, no orar muestra una falta de un disfrute real de Dios. Debemos afrontar con sinceridad el hecho de que la mayoría de nosotros realmente no disfrutamos la oración, de lo contrario oraríamos más. Comemos porque tenemos hambre, el cuerpo demanda el alimento. Dormimos porque estamos cansados, el cuerpo demanda el descanso. Visitamos a la gente porque nos gusta el compañerismo. Si trabajamos más duro y el cuerpo necesita más alimento. Si tenemos necesidad de ello, entonces comemos más. Si estamos particularmente enamorados de alguien, anhelamos más su compañía y pasamos más horas en su presencia cuando sea posible. Cuando estamos agotados en forma poco común y cansados, el cuerpo demanda más descanso y dormimos más tiempo si es posible. Esto simplemente ilustra el hecho de que si su corazón estuviera más hambriento por Dios, usted oraría más. Si uno realmente disfrutara su presencia, uno la buscaría. Si uno disfrutara orar más que hacer las otras cosas que hacemos, oraríamos más, leeríamos menos, jugaríamos menos, comeríamos menos o dormiríamos menos. La falta de oración prueba que realmente no disfrutamos a Dios. Seamos sinceros al escudriñar nuestro propio corazón en esto. Nosotros a menudo no oramos simplemente como una cuestión de deber. Hace 2 días un joven se me acercó con gran gozo diciendo:
Hermano Rice, antes de escuchar su mensaje sobre la oración era una carga para mí, oraba porque sentía que debía hacerlo, pero era difícil y no lo disfrutaba, pero ahora gracias a Dios se ha convertido en un gozo el orar. Estoy inclinado a creer por el testimonio de miles que la oración del cristiano promedio es difícil y una carga. Oramos poco porque no lo disfrutamos. Oramos tanto como lo hacemos, grandemente debido al sentido del deber o de absoluta necesidad. Y nuestra languideciente oración cuando oramos, unido al hecho de que realmente oramos muy poco de todos modos, demuestra que nuestros pobres corazones impíos no se sienten a gusto con Dios, no disfrutamos a Dios, no nos deleitamos en su presencia y en su compañerismo consciente. ¡Qué impío es este pecado! La queja de Isaías citada por el Salvador era que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Cristo en forma franca se dirigió a tales gentes hipócritas. ¿Cuántos de nosotros, me pregunto, oramos en una manera que honra a Cristo con nuestros labios y nos acercamos a Él con nuestras bocas, pero nuestros corazones están muy alejados? Oh, si nuestros corazones no están en nuestras oraciones, si no amamos acercarnos a Dios, si no disfrutamos orar, si la oración no nos es dulce, cuán pecaminosos son nuestros corazones impíos. Sin duda, mucho del fracaso de la poca oración que hacemos es una muestra o es evidenciada de la dulce promesa en Jeremías 29:12-13. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh, Dios no está lejos. Dios tiene hacia nosotros, como lo dice el verso anterior, pensamientos de paz y no de mal. Dios está más ansioso de escucharnos de lo que nosotros estamos de orar, si solamente lo buscáramos con todo nuestro corazón. ¿Ha escudriñado usted su propio corazón sobre este asunto, sobre si realmente usted disfruta la presencia de Dios? Si usted disfruta orar más que hacer otras cosas, ¿no oraría usted más? Muchos hijos o hijas que aman a mamá y papá pero tienen muy poco en común con ellos, buscando más bien la compañía de los de su edad en los bailes o en el cine. Quizás hay buenos hombres que aman a sus esposas, pero de una manera que las encuentran aburridas y poco atractivas, por eso se alejan del hogar para buscar una compañía que disfrutan más, o para esconderse en un periódico o en un libro. Qué triste que algunos de nosotros somos así para con Dios. Si somos hijos nacidos de nuevo de Dios, entonces lo amamos, por supuesto. En nuestros corazones hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Pero triste es decir que muchos de nosotros no disfrutamos realmente nuestro Padre Celestial y pasamos poco tiempo en su compañía, poco tiempo pidiéndole sus bendiciones y recibiendo las que nos Él ha ofrecido. Nuestra falta de oración demuestra que realmente no disfrutamos a Dios. En segundo lugar, nuestra falta de oración demuestra nuestra incredulidad. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 10:14 dice: ¿cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo supongo que eso significa principalmente que los perdidos no invocan a Dios para salvación a menos que en sus corazones hayan creído que Él es capaz y que está deseoso de salvarlos. La oración es la prueba de la fe en el pecador perdido. Pero ¿no es igualmente cierto que la oración es la prueba de fe en el cristiano? ¿Cómo podemos orar si no creemos que la oración tiene su recompensa? ¿Cómo podemos realmente orar si no creemos que podremos llegar a algún lado o que podemos conseguir algo de Dios? Cuando nos enfermamos vamos al doctor primero en vez de orar porque realmente tenemos más confianza en el doctor que en Dios, pensamos en la medicina antes de pensar en la oración. No me refiero que la medicina y los doctores y los hospitales deben ser evitados por los cristianos. Dios frecuentemente utiliza medios para su bendita obra. Él utiliza a los cristianos y ganadores de almas personales para salvar a los pecadores. Él a menudo utiliza alimentos, medicinas y tratamientos para sanar al enfermo. Pero ¿no es obvio que el Hijo de Dios que realmente cree que la sanidad depende de Dios, y de la sanidad ya sea a través de doctores y la medicina o sin ellos debe venir de Dios? ¿No es obvio que el que cree eso, orará antes de hacer otras cosas? Yo creo que no hay duda de que nuestra falta de oración prueba que realmente tenemos poca confianza en obtener respuestas a nuestras oraciones. No orar es una prueba de incredulidad y la incredulidad es pecado, un pecado que nos rodea y que debemos poner a un lado mirando a Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1-2. He conocido gente que dice: sí, yo creo en la oración tanto como cualquier otro, o
Por supuesto que tengo mucha fe en Dios, y sin embargo cuando se enferman han dependido más de los doctores, cuando se han quedado sin trabajo han dependido más de las agencias de desempleo, cuando estuvieron en necesidad fueron con sus parientes para pedirles ayuda antes de pedirla a Dios. Para ellos la fe era un cierto sentimiento, una posición general doctrinal. Pero la verdadera fe, la fe viviente, absolutamente debe expresarse en invocar a Dios para cualquier necesidad y deseo que uno tenga. Del resultado final de nuestra oración restemos todo lo que oramos por deber y restemos todas las oraciones que hacemos para ser vistas de los hombres y lo poco que quedaría será realmente la medida de nuestra fe en Dios, que es escuchada y contestada. Oh, que Dios nos perdone por este pecado de incredulidad. En tercer lugar, nuestra falta de oración demuestra nuestra pereza. La oración es trabajo pesado. Demanda pensamiento, concentración, persistencia. Alguien que llega a ser grande en la oración debe vencer toda clase de impedimentos, desánimo y tentación. Satanás nos mantendrá alejados de la oración, haciendo que nos ocupemos demasiado en otras cosas. Satanás detendrá nuestra oración con desánimo y con incredulidad, él distraerá nuestras mentes. Así que, la verdadera oración es trabajo pesado. Se nos dice que Jesús en el huerto de Getsemaní, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 44. Y muchos santos de Dios se han encontrado igualmente cubiertos con su sudor por el trabajo incesante, la concentración, la súplica de la oración. Brainerd, de rodillas en la nieve, oraba por los indígenas en su corazón, laborando en esta oración hasta que no sentía el frío. Carlos G. Finney, de rodillas en una bata de búfalo, en una pila de paja después de una reunión de un servicio en una noche, oró tanto hasta las horas entradas de la noche que no sufrió del crudo invierno de la parte superior del estado de Nueva York. Terminé un juego de fútbol colegial con una nariz quebrada y en la labor y en la concentración del juego no sentí ningún dolor, aunque la sangre había corrido por mi camiseta. En un tiempo de gran pena y dolor duré días sin sentir ninguna necesidad de comida. De la misma manera muchos han aprendido a agonizar en la oración, a laborar como Jacob luchó con el ángel en Peniel en General 32, 24, 31. Jacob luchó con el ángel de Dios en la oración Génesis 32, 24, 25. Raquel, la esposa estéril, oró sin cesar para que no fuera ridiculizada por su hermana burlona y de sus oraciones ella dijo: con gran lucha he luchado con mi hermana y he prevalecido. Génesis 30, 8. Pablo nos dice de Epafras que era un gran hombre de oración que envió palabra a los colosenses. Siempre laborando fervientemente por vosotros en oraciones. Y la palabra laborando significa agonizar, contender, luchar. De hecho es la palabra griega de la cual nosotros tenemos nuestra palabra en castellano agonizar. Oh, cuánta labor es la verdadera oración. Y el hecho de que no oramos prueba de que somos perezosos, cristianos indiferentes, con un corazón apocado para la obra de Dios, estamos engrosados, bien alimentados, somos cristianos indolentes, indiferentes, de lo contrario oraríamos. La falta de oración demuestra nuestra pereza. En cuarto lugar, nuestra falta de oración demuestra que Dios no es nuestro primer amor o nuestro primer interés y que otras cosas vienen primero. La falta de oración es casi una prueba de la idolatría. Leemos los periódicos en vez de orar porque estamos más interesados en las cosas de las que hablan los periódicos que en las cosas de las que hablaríamos con Dios. Pasamos más tiempo charlando con otra gente que hablando con Dios, porque realmente pensamos más en la otra gente que en Dios. Nosotros los obreros cristianos puede ser que hasta pasemos más tiempo con nuestros sermones, con nuestras bibliotecas, con nuestras visitas cristianas, con nuestras organizaciones de las cosas de la iglesia, porque nos preocupan más estas cosas incidentales y secundarias que lo que nos debería preocupar las cosas principales. Recuerde que los apóstoles dijeron: nos daremos nosotros a la oración continua y luego al ministerio de la palabra de Dios. Hechos 6, 4. La oración primero, la predicación después. Pienso que los predicadores a menudo estamos más preocupados con nuestros sermones de lo que estamos en que la gente sea salva, más preocupados de lo que vamos a decirle a los hombres que lo que le vamos a decir a Dios, más preocupados de agradar al oído, que en salvar las almas por el poder de Dios que viene solamente a través de la oración. Algunos cristianos pasan horas al día en sus pasatiempos que en sí mismos son inocentes e inofensivos y a veces hasta útiles, pero, cuente el tiempo que usted pasa en su pasatiempo y compárelo con el tiempo con que usted pasa en oración. ¿Es su pasatiempo de más interés que Dios y su palabra y sus bendiciones y su poder?
La lectura es apropiada y la buena lectura es mandada en la Biblia, pero compare su lectura con su oración, ¿qué toma precedente en su vida? ¿No es cierto que nuestra falta de oración muestra que ponemos la oración en menos importancia que casi cualquier otra cosa? ¿No quiere decir esto que nuestro amor, nuestro interés, nuestro deseo está en otras cosas primero? No orar, digo, es casi una prueba de nuestra idolatría. Y lo poco que oramos demuestra cuán poco realmente estamos interesados en la voluntad de Dios para nosotros y en traer almas a Cristo y el avance de la obra que es realmente suya. Algunos estarán tentados a decir que tienen tanto trabajo que hacer, buen trabajo, honorable y trabajo necesario, que simplemente no pueden orar tanto como mi enseñanza aquí implica que deberían hacerlo. Bueno, debemos poder orar todo el tiempo, orar sin cesar, y, los hombres deberían orar siempre y no desmayar es lo que la Biblia nos manda. Eso significa, orar mientras uno está ocupado en otras cosas. Pero también nosotros debemos tener largos períodos de oración durante el día en los cuales dejemos las demás cosas a un lado y nos entreguemos completamente a la oración y usted no debe decir que eso es imposible, porque los grandes hombres de Dios los más ocupados encontraron tiempo para esa clase de oración. Si uno va a las epístolas de Pablo, encontrará a cuánta gente él le habló recordándoles que oraran por ellos en toda oración o que oraran por ellos todos los días. Uno vería y encontraría que Pablo estaba entregado a mucha oración, horas de oración diariamente. Y Jesucristo pasó grandes períodos en oración, él subió a la montaña a orar. Oró toda la noche en el desierto. Él oró, quizás, durante horas en el huerto de Getsemaní. Martín Lutero dijo que tenía tanto que hacer para Dios que nunca lo habría podido hacer si no hubiera pasado 3 horas al día en oración, cuanto laboró Martín Lutero en la oración. La oración para él era lucha, era pelea, era agonizar. En una ocasión mientras él oraba, Satanás se hizo tan real a él, tan provocativo, tan tentador, interfiriendo tanto, que Martín Lutero le arrojó la botella de tinta. Y esa mancha en la pared por todo este tiempo se le ha mostrado a los visitantes para acordarnos cuán real era la oración para Martín Lutero. Los predicadores, especialmente los evangelistas, tienen que acostarse tarde y a veces también se tienen que levantar tarde. Hablando o predicando en las noches y encontrando difícil relajarse y dormir inmediatamente después de una gran labor o de un día de gran excitación. Los predicadores obtienen su mejor descanso después de la medianoche. Pero D.L. Moody se levantaba regularmente a las 4 en punto de la mañana para poder pasar por lo menos una hora completa con Dios en oración y con la Biblia antes de que cualquiera en su derredor estuviera despierto. Hudson Taylor tenía la costumbre de despertarse a medianoche para pasar una hora o dos sin interrupción con Dios. C.T. Studd en el África se levantaba a las 3 de la mañana a orar. Es impresionante el hecho de que los hombres que más han abundado en sus labores para Dios han sido los que realmente han pasado el mayor tiempo en oración. Nuestras excusas son realmente eso, excusas. No oramos más porque no pensamos que la oración sea importante como las otras cosas que hacemos. Pensamos que dormir es más importante que orar. Pensamos que el alimento es más importante que orar. Pensamos que la visitación es más importante que orar. Pensamos que la predicación es más importante que orar. Nuestra falta de oración realmente prueba que las otras cosas son primero en nuestra estima y en nuestro amor. ¿Cómo vencer el pecado de no orar? Yo siento que sé muy poco sobre la oración, sin embargo humildemente, voy a hacer las siguientes sugerencias sobre cómo vencer el pecado de no orar. En primer lugar, yo apartaría un período de oración temprano todos los días para orar y para la meditación de la Biblia. Entre más temprano, mejor. Debe ser antes del desayuno. Un gran misionero tenía un lema. No hay Biblia, no hay desayuno. Si él no podía encontrar tiempo para leer la Biblia y orar, entonces no tomaba tiempo para comer. Hermanos, este lema va a causar una impresión en la carnalidad encallecida de nosotros que ponemos nuestros estómagos antes que a Dios, si tan solo lo adoptáramos. Ponga la oración primero teniendo un verdadero período de oración antes de cualquier otra cosa de importancia en el día. Quizás tenga que levantarse más temprano de lo que usted ahora se levanta, quizás usted va a tener que posponer otras cosas de menor importancia, y me hallan los que temprano me buscan, dice el Señor en Prof. 8:17. En segundo lugar, haga un hábito de la oración por cada carga y por cada problema que se le presente. A veces no podemos obtener en un día la respuesta completa a una gran oración, pero yo creo que podemos todos los días obtener una dulce paz de saber que Dios nos ha escuchado y que hemos dejado el asunto en sus manos, en las manos de nuestro Padre Celestial, y que Él nos ha sonreído en nuestros corazones y nos ha dado paz.
Puede que uno no vea durante algún tiempo de oración la salvación de la persona por la que uno ora, pero uno puede orar hasta tener la dulce seguridad de que Dios se ha encargado del asunto y que va a hacer lo que uno ha deseado, o puede uno orar hasta que el Santo Espíritu de Dios le ayude a ver cómo debe modificar su oración, para que encaje en los planes de Dios. Esta clase de oración significará que uno no va a continuar postrado bajo las ansiedades y las preocupaciones. Deje toda ansiedad y preocupación en Cristo todos los días. En tercer lugar, tome tiempo para orar sobre las cosas como se le presenten. Años atrás como predicador, encontré que era imposible recordar todas las peticiones de oración que se me presentaban durante un día, así que, desarrollé el hábito de detenerme a orar por cada caso por el cual yo era impresionado, por el que debería orar en el momento, el que era mencionado y luego, nunca prometí orar por ninguna cosa en el futuro, excepto, como Dios lo pusiera en mi corazón y lo trajera a mi memoria. Encontré una gran paz en ir a Dios con toda carga en el momento que sentí la necesidad de orar por ese asunto y uno de los resultados más dulces y bendecidos es el compañerismo constante y la compañía de Dios. En cuarto lugar, dejé todas las formalidades y dejé que la oración sea simplemente hablar con Dios. Todo cristiano muchas veces en el día debería detenerse y decir: Señor, hice mal en ello, perdóname, o Señor, ayúdame a saber qué decir a este hombre. Conecte la oración con cada detalle de su vida. Señora Yesby, en su gran libro sobre la oración dice que debemos orar por todos los que conocemos. Dejando a un lado el formalismo de oraciones prefabricadas y acostumbrándonos a hablar con Dios en forma sencilla como el niño que habla con su mamá, como la esposa que habla con su esposo. Algunas gentes oran con tal rigidez y con un formalismo tan irreal, como si estuvieran siendo introducidos al rey o a la reina en la corte. Cuando uno ora, haría bien si deja a un lado las pelucas empolvadas, los pantaloncitos cortos, las introducciones formales, las cosas cursis, la falsa humildad y el caminar a salir hacia atrás. En quinto lugar, yo me propondría a seguir los ejemplos bíblicos y las enseñanzas sobre la oración. Jacob oró toda la noche, también lo hizo Cristo. Entonces yo entraría en la plenitud de la vida de oración si orara toda la noche. Nunca olvidaré la plenitud de la bendición que descendió en algunas noches de oración en la Iglesia Bautista Galilea en Dallas, y cuando oré hasta las 2 de la mañana en un Inca edificio, en St. Paul, Minnesota, y cuando oré con un gran grupo en la Iglesia del Pueblo en Toronto, Canadá, dirigida por el Dr. Oswald J. Smith en una medianoche de oración. Creo que es vergonzoso que las grandes experiencias de la oración en la Biblia no son repetidas en las vidas de los modernos cristianos. Por la gracia de Dios, entremos en estas experiencias. Esther y sus siervas oraron y ayunaron 3 días y 3 noches. La gente de Nínive oró sin tomar o comer por días hasta que Dios escuchó y perdonó la ciudad y los salvó. Los apóstoles ayunaron y oraron por 10 días antes del Pentecostés, como se ve al comparar Mat. 9, 14, 15 con Hechos 1, 13, 14. La Biblia tiene muchos relatos de los santos que ayunaron cuando oraron. Esdras y sus compañeros, David, Pablo y Bernabé ayunaron. ¿Alguna vez ha dejado usted pasar sus alimentos o ha pasado un día sin comida mientras ha buscado el pan del cielo y mientras su mente ha sido absorbida en Dios buscando su poder solamente o a solas? Si los fariseos entraron en el ayuno como una formalidad, como una obra de mérito, ¿no podrían los cristianos orar y ayunar por una carga por las almas y ser llenos del poder de Dios? Daniel pasó 3 semanas enteras en las que no comió pan placentero, ni comió carne. Daniel 10, 2, 3. Y nosotros, ¿no deberíamos tener momentos de lamento, de confesión de pecados, de esperar en Dios, en los que por semanas no comiéramos sino solo moderadamente, haciendo solo la obra como la debemos hacer, hasta que ciertos grandes problemas sean resueltos, ciertas victorias sean ganadas y ciertas bendiciones sean obtenidas? Recuerdo que en algunas de las campañas de avivamiento más bendecidas en las que grandes números fueron salvos, que por días yo sentí poco interés en la comida o en dormir, perdí peso, sentí una carga constante de orar hasta que la victoria fue ganada y comenzamos a ver una explosión de los fuegos de avivamiento y la salvación de muchos. ¿No sería bendecido si alguna vez siguiéramos el permiso dado en un cor 7, 5 y que por mutuo acuerdo, en amor, el esposo y la esposa se apartaran unos días para entregarse a la oración y al ayuno? He conocido hogares en los que por ciertos períodos las camas estaban rápidamente tendidas, los alimentos preparados de lo más sencillo y había poco del entretenimiento normal, mientras que la esposa se sintió guiada a entregarse a una carga ferviente por la oración. Algunas veces personajes de la Biblia se arrodillaron a orar. Pedro, llamado a orar al lado de la muerta Dorcas, los sacó a todos y se inclinó en sus rodillas a orar.
Hechos 9:40, pero el mismo Pedro simplemente se puso de pie y pronunció la maldición de Dios sobre Ananías y Zafira, aunque en ello había los elementos de la oración. Josué dejó de pelear solamente el tiempo suficiente para mandar detener al sol, lo cual parecía una oración muy atrevida de gran fe. Salomón estuvo de pie en el templo con sus manos extendidas y oró en la dedicación, 2 Crónicas 6:12. Jesús algunas veces estuvo de pie para orar, pero en el jardín del Getsemaní cayó sobre su rostro y oró. Mat. 26:39. Y de todo esto aprendemos la lección de que la oración no está en el formalismo. Vamos a salir de nuestras rutinas orando al estar de pie o al estar sentado. En tiempos de gran emergencia y de tristezas debemos con toda seguridad estar sobre nuestros mismos rostros delante de Dios suplicando y esperando en Él. Pero en otros tiempos debemos como David despertar en la noche teniendo comunión con nuestros corazones sobre nuestros lechos. Salmo 4:4. Y otra vez orar en la tarde, en la mañana y al mediodía. Busquemos entrar en toda la riqueza de la oración de la Biblia. Oremos tanto como lo hicieron los personajes bíblicos, y oremos tanto como ellos lloraron, ayunemos tanto como ellos ayunaron. Hagamos de la oración nuestra labor más grande de nuestras vidas, y el mayor gozo, y la actividad más incesante. ¿Está usted listo para confesar a Dios su pecado de no orar?